Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Ya. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy día, martes 15 de abril del año 2025, soy Christian Warnken, el jardinero de este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Saludo a los que nos escuchan desde sus jardines, en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, en Santiago, también en el sur, desde Temuco a Punta Arenas. A todos los amigos jardineros, los que cultivan. Quiero comentarles sobre un fenómeno literario y editorial chileno que hace tiempo no habíamos visto. Tal vez la última vez que vimos algo parecido fue con la aparición e irrupción de Roberto Bolaño en las letras nacionales, aunque en realidad Roberto Bolaño nunca se consideró un escritor completamente chileno. Era una especie de extranjero, ¿no? Con esta doble identidad entre México, Chile, en su adolescencia, etcétera. Tuve la suerte de entrevistar a Roberto Bolaño cuando prácticamente nadie hablaba de Roberto Bolaño. Hoy día se ha constituido en un mito de la literatura, en un comienzo para algunos de una nueva manera de hacer literatura y de una nueva velocidad, dicen, en la manera de narrar. Es como si se hubiera producido una suerte de revolución cuántica en la narración en español en Bolaño. Benjamín Labatut, de alguna manera, también es un fenómeno de la literatura chilena que ha sorprendido a los críticos extranjeros. Es un escritor muy joven que nació en Rotterdam, en los Países Bajos, en 1980, que ha sido traducido a 32 idiomas. Imagínense ustedes. Es premio Galileo, premio municipal de Santiago, pero finalista también del International Booker Prize y el National Book Award. Y sus libros han sido editados por la prestigiosa editorial Anagrama, la misma que publicó alguna vez a Roberto Bolaño con la novela Los Detectives Salvajes. Pero Bolaño iba detrás con sus detectives salvajes de los escritores y de los poetas. Esa era la materia prima de su literatura, la materia prima más importante, ¿no? Es una literatura en gran parte sobre la literatura. Lo novedoso en Benjamín Labatut es que sus personajes no son escritores, no son poetas, sino que son físicos cuánticos, matemáticos, eh, genios de la ciencia del siglo XX y de alguna manera del siglo XXI, puesto que sus descubrimientos prepararon lo que está ocurriendo hoy o lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. O sea, Benjamín Labatut hace literatura sobre la ciencia, literatura sobre las matemáticas, literatura sobre la física cuántica, sobre los agujeros negros, sobre la inteligencia artificial, sobre el nacimiento de la computación. Algo absolutamente novedoso, distinto, original. Eh, y alguien ha dicho que su literatura explora la ciencia, que la ciencia en sus libros se convierte en literatura. Tuve la oportunidad, y por eso que lo estoy comentando hoy día, la semana pasada, el día miércoles 9 de abril, estuve conversando con Benjamín Labatut en la ciudad de Puerto Varas dentro de un evento que se llamaba Irrupciones en el Sur. Estas irrupciones en el sur
que tienen como partner a Salmon Chile, que cuentan con la colaboración de distintas empresas de la zona, de la región de los lagos, el Teatro Cabaños del Lago, donde se hizo la conversación con la Batut, también la Mesa Tropera, etcétera. Primalab, que es colaboradora y gestora de este encuentro. Fue realmente una conversación extremadamente interesante, ahí al lado del lago Yanquihue, con los volcanes detrás, y con esta idea de la irrupción, ¿no? De que algo irrumpa, de que una lava irrumpa. ¿Y cuál fue la lava que irrumpió en esa conversación que tuvimos con la Batut? Y esto es otra cosa que quiero destacar, que en la mañana conversamos con alumnos de colegios públicos, más de 200 y tantos alumnos que asistieron a escuchar con mucha atención a este escritor que recién estaban conociendo, Benjamín Labatut. Y en la tarde fue una actividad la misma, conversación un poco más extensa, con un público más amplio. Tuve ahí la oportunidad de conocer al Benjamín Labatut persona, al Benjamín Labatut en persona, y de hacerle algunas preguntas sobre su literatura, que desde el primer momento que la leí, como a todos los lectores, produce una inquietud. Hoy día se habla en todas partes de Benjamín Labatut. Eh, la gente se recomienda los libros y ha llegado a un público que normalmente no ha leído o no lee una literatura más centrada en sí misma, es decir, las matemáticas, justamente porque sus libros indagan en aquello que parecía no ser un material literario, y Latut tiene el talento de convertirlo en un interesante material literario. ¿Qué pasa cuando uno lee las dos grandes novelas que ha publicado? Novelas las llamo novelas, pero en realidad es un género que me cuesta meter dentro del ámbito de la ficción. Estos dos libros, ¿no? Cuya base es realidad y realidad dura de la ciencia, pero que tiene infiltraciones de la ficción en el desarrollo de la historia de la trama. Los dos libros más importantes son el primero, Un verdor terrible, y el segundo libro es Maniac. Quiero partir comentando el primer libro, Un verdor terrible, un viaje a los delirios de los científicos más brillantes del siglo XX. Y este libro comienza con una indagación sobre el origen del cianuro de hidrógeno, ese gas mortal que un químico judío alemán, Fritz Haber, padre de la guerra química, empleó para elaborar un pesticida sin saber que los nazis luego lo iban a utilizar en los campos de exterminios para asesinar a los miembros de su propia familia. De ahí comienza, de ahí arranca la novela, el libro El terrible verdor de Benjamín Labatut, con el capítulo que se llama Azul de Prusia, y que nos va metiendo en los meandros, por un lado, en el laberinto de los descubrimientos científicos que fueron produciendo cambios radicales en la vida humana. Es decir, la guerra química cambió la manera de hacer la guerra. Fue un trauma, un shock para quienes participaron y estuvieron ahí en el frente en la guerra del 14-18. Y ahí está la historia del científico Fritz Haber. Fritz Haber tuvo dos descubrimientos. Por un lado, él descubrió lo que yo acabo de decir, o sea, el cianuro de hidrógeno que produjo la muerte de miles en el frente de batalla. Y por otro lado, también hizo un descubrimiento que permitió, al descubrir que se podía extraer nitrógeno del aire para permitir aumentar las cosechas, para permitir que se pudiera producir a mayor escala alimento en el mundo, ese descubrimiento de Fritz Haber produjo que mucha gente saliera de la línea de la hambruna y del hambre, y que muchas generaciones sobrevivieran a posibles hambrunas y hambrunas que se habían desatado en el mundo anteriormente a ese descubrimiento. Entonces, qué paradoja, un científico que está en el origen de algo que provoca muerte y está en el origen de algo que provoca o permite vida y sobrevivencia del género humano. No hay excesos retóricos,
no hay exclamaciones, sino que va describiendo casi con la precisión de un entomólogo, persiguiendo cada uno de sus personajes, la vida privada de estos científicos, su mente, sus genialidades, sus delirios. Nos cuenta que Fritz Haber, al llegar a su casa después de lo que había ocurrido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en que se supo de que habían muerto miles a raíz de este descubrimiento terrible para la guerra química, la mujer de Fritz Haber se suicida, se coloca una pistola en el pecho y se mata en el jardín de su casa. La Batut tiende a partir algunos de sus textos con hechos tan violentos como estos. De hecho, los dos libros, tanto el Terrible Verdor y Maniac, parten con un suicidio, como señales tal vez de que estos grandes descubrimientos, de que estas genialidades del pensamiento humano, de estos matemáticos, de estos científicos, en algún momento terminan con destrucción, por ejemplo, la bomba atómica inventada también en el corazón de los laboratorios y de la ciencia del siglo XX. Fritz Haber, por supuesto, el padre de la química de avanzada, padre de la guerra química, va a sufrir mucho con la muerte de su mujer, pero curiosamente no va a ser eso lo que lo va a angustiar, no, o sea, no va a ser tanto lo que dio origen a la muerte de su mujer, o sea, la guerra química que él de alguna manera ayudó a propiciar, sino que se va a preocupar por su segundo descubrimiento, por la sacada del nitrógeno del aire que le da alimento. ¿Y por qué? Dice así la Batut. Entre las pocas cosas que Fritz Haber tenía consigo al morir, hallaron una carta escrita a su mujer. En ella, Haber le confiesa que siente una culpa insoportable, pero no por el rol que jugó en la muerte de tantos seres humanos, directa o indirectamente, sino porque su método para extraer nitrógeno del aire había alterado de tal forma el equilibrio natural del planeta que él temía que el futuro de este mundo no pertenecería al ser humano, sino a las plantas, ya que bastaría que la población mundial disminuyera a un nivel premoderno durante tan solo un par de décadas para que ellas fueran libres de crecer sin freno, aprovechando el exceso de nutrientes que la humanidad les había legado para esparcirse sobre la faz de la Tierra hasta cubrirla por completo, ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible. De ahí viene el título del libro de la Batut, El verdor terrible. Esa es la preocupación de Fritz Haber. Así arranca este libro que va a adentrarse en las historias de, por ejemplo, un astrónomo, un físico y matemático, Karl Schwarzschild, teniente del ejército alemán, que desde las trincheras de la Primera Guerra le escribe a Albert Einstein y le dice que ha logrado resolver unas ecuaciones muy complejas que tenían que ver con la teoría de la relatividad general. Einstein queda perplejo cómo este hombre, en medio de las trincheras de una guerra terrible y feroz, había podido en tan poco tiempo resolver esas ecuaciones. La Batut nos va a acostumbrar a estos personajes absolutamente geniales que llevan hasta los límites de la razón y por lo tanto se acercan al delirio el pensamiento, la investigación y las matemáticas. Hay un capítulo en el libro que se llama El corazón del corazón, que cuenta historias, por ejemplo, de un fascinante matemático japonés, Shinichi Mochizuki, un personaje misterioso que desaparece, que se eclipsa después de haber hecho una serie de descubrimientos, y él nos lleva a otro matemático, un matemático genial, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, Alexander Grothendieck, que revolucionó la forma de entender el espacio y la geometría no una sola vez, sino dos veces. Pero este mismo matemático comienza a sufrir una crisis personal, empieza a dudar de las consecuencias, de a dónde puede llevar la nueva matemática y la nueva ciencia, y se convierte en una especie de activista ecológico, y luego en una suerte de prácticamente de mendigo, y se aleja completamente
de la vida, del mundo, nadie sabe dónde está, muchos lo buscan, quieren saber dónde está este brillante matemático, era el que había dicho que no eran los políticos los que acabarían con el planeta, sino los científicos, que caminaban como sonámbulos hacia el apocalipsis. Un libro inquietante que hace que sentamos una inquietud, un temor y temblor ante aquello que se supone que es el reino de la objetividad, de la seguridad, de la razón, de las grandes certezas, como es el ámbito de la ciencia. Esa es la gracia de la escritura de Benjamín Labatut, que nos lleva a dimensiones distintas e impensadas en la vida privada y en las consecuencias de los descubrimientos de las grandes teorías. Las grandes teorías científicas, y uno se da cuenta después de leer a Labatut, no son inocuas. Una idea que nace en el cerebro de un matemático no queda solo ahí. Lo que puede desencadenar y producir es impensable. Se hizo amigo de una música muy interesante norteamericana que se llama Laurie Anderson. Laurie Anderson es una música performativa que hace performance, escribe poesía, es violinista, hace una música experimental y tuvo una conversación con Benjamín Labatut sobre el tema del tiempo, un tema desde luego fascinante. Por eso que en esta emisión en que estamos tratando de abrir el mundo de Benjamín Labatut, vamos a escuchar un tema de Laurie Anderson aquí en el jardín. Es decir, entre paréntesis, que Benjamín Labatut ama los jardines, que tiene un refugio en la montaña, en una parte del país, que es fanático de las enredaderas. Todo eso lo descubrí cuando conversé con él en Puerto Varas el miércoles pasado. I hear the music on this side of town. It's good for the soul when someone lets you down. They say on every corner, every door and alleyway, there's a broken-hearted lover who used to have it made. And baby, this is the last place I thought I'd ever be, but it's the only place to go since you walked out on me. Walking on the blue side, taking it slow, where only the lonely know how it goes.
Esta es Laurie Anderson, la estamos escuchando aquí en el jardín. Estamos conversando sobre la obra de Benjamín Lapatut, un escritor chileno que ha llegado a lectores de todo el mundo, traducido a más de 32 idiomas, ganador de premios muy importantes como el premio Galileo, finalista del International Booker Prize, editado por la prestigiosa editorial Anagrama. Los críticos hablan con mucho elogio sobre su obra. John Banville, por ejemplo, dice extraordinario, él es un escritor, ingenioso, complejo y profundamente perturbador. Jaime Mora, del diario ABC en España, afirma que la obra de Lapatut es un desconcertante viaje hacia los delirios de los científicos más brillantes del siglo XX. Prodigio de los escritos de Lapatut radica en su capacidad de acceder a dominios de enorme complejidad sin renunciar al rigor. Al tiempo en que convierte en personajes de carne y hueso, figuras literarias puras que probablemente sean más verdaderas cuanto más parecen inventadas. Uno cuando va leyendo los libros y va leyendo la historia de estos científicos, de Heisenberg, estamos hablando de Erwin Schrödinger, uno el creador del principio de incertidumbre y el otro fundador de una parte de la mecánica cuántica. Si las vidas que él va contando, las historias, ¿son reales o son imaginaciones de Lapatut? Sin embargo, uno se da cuenta que Lapatut ha hecho un trabajo riguroso de investigación, que todo lo que dice de las teorías matemáticas y de la física son absolutamente, tienen una base real, que los personajes existen, pero él va filtrando sutilmente elementos de ficción en sus libros. Donde más lo hace es en el segundo libro, donde yo creo que lleva al extremo lo que había desarrollado con mucha maestría en el primer libro, Un verdor terrible. Me refiero al libro Maniac. Este libro Maniac nos lleva desde el camino de la física cuántica, de las matemáticas, desde los fundamentos de la matemática hasta la inteligencia artificial. Es decir, nos deja en la puerta de lo que estamos viviendo hoy día, en este mismo momento, sin que nos demos cuenta probablemente, todavía la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad tan grande que nos va a llevar a dilemas, nos va a llevar a transformaciones de las que todavía los que no somos expertos en el tema, sino simples ciudadanos, no científicos, no investigadores del tema, no podríamos imaginar. ¿Y qué es lo que intenta Lapatut inquietantemente en la segunda parte de la novela Maniac? De llevarnos ahí a ese límite. De hecho, el libro termina, no estoy espoleándolo porque hay que leerlo, no voy a contar el final, entre un partido, varios partidos del juego Go, un viejo juego oriental, entre uno de los campeones mundiales de ese juego y una máquina AlphaGo de inteligencia artificial en un juego muy simbólico, ¿no? El hombre, el ser humano de carne y hueso, frágil, vulnerable y falible, aunque sea un gran jugador de Go, enfrentado en el mismo tablero a una máquina, la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar ahí con eso? ¿Y quién es el autor de todo aquello? Bueno, un verdadero Fausto, para usar la imagen del libro de Goethe. Se usa el adjetivo fáustico para designar todo ese impulso o esa pulsión de tratar de conocer el mundo y de manejarlo desde la ciencia y desde la técnica. Fáustico y prometeico, como el personaje mitológico, es decir, alguien que le roba el fuego a los dioses. Y este personaje, que es John von Neumann, es probablemente uno de los personajes más fáusticos, más radicales de la obra de Benjamín Lapatut. Pero este John von Neumann existió. No es que lo haya creado Benjamín Lapatut. Neumann era un tipo tan extremadamente genial que podía encontrarse contigo en una sala de clase, tú eras un profesor, a lo mejor de matemática universitaria, tenías una duda sobre una ecuación, le tirabas la pregunta y él te lo contestaba en el pasillo, dejando pasmado a ese profesor que se daba cuenta que estaba, que estaba delante de alguien
que superaba con creces todo lo que, toda su inteligencia, toda su preparación, lo superaba absolutamente. Todos los que conocieron a von Neumann se daban cuenta de que estaban ante una especie de extraterrestre, de personaje demasiado brillante. Y la Batut va siguiendo los pasos a través de los testimonios de distintas personas, personajes, compañeros de generación, otros científicos, otros matemáticos, va siguiendo los pasos de este genio que va abriendo puertas en unos descubrimientos que van a terminar en la creación de la bomba de hidrógeno y posteriormente de la inteligencia artificial. Y todo esto partió de las bases matemáticas de la mecánica cuántica, ¿no? Y von Neumann tiene unos delirios, tiene unas visiones y iba siempre mucho más adelante que todos sus compañeros de generación, ¿no? Va demasiado rápido. Tanto es así que uno de los personajes que la Batut, esto ya es ficción de la Batut, esta es la parte ficción del libro, coloca a algunos de los contemporáneos que sí existieron, como Eugen Winger, dice lo siguiente sobre esta caja de Pandora que había abierto von Neumann, el matemático cuántico. Al mirar atrás, al pensar en lo que hicimos, la gente asume que todos éramos monstruos o locos. ¿Cómo pudimos traer estos demonios al mundo? ¿Cómo nos atrevimos a jugar con fuerzas tan terribles que podían borrarnos de la faz de la tierra o enviarnos de vuelta a un tiempo previo a la razón, cuando el único fuego que conocíamos brotaba de los rayos que dioses iracundos nos lanzaban desde el cielo mientras nosotros temblábamos en las cavernas? Bueno, el mismo von Neumann va a hablar de que los dioses son necesarios en la historia humana, que gracias a los dioses los hombres dieron grandes saltos en su desarrollo personal y en el desarrollo de tecnologías, en el desarrollo de la cultura, de las civilizaciones, etcétera. Y que la humanidad necesitaba ahora, una vez que ya habían muerto los antiguos dioses, por decir así, de nuevos dioses. Y esos dioses había que crearlos desde la matemática cuántica, crearlos desde la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso von Neumann estaba pensando en esas máquinas que iban a ser las computadoras, que iban a terminar creando una especie de mundo paralelo que iba a ir tomando una autonomía y una fuerza que iba probablemente a competir con la naturaleza humana. Eso lo vio él tuvo la genialidad no solo de pensarlo, trabajó para el gobierno norteamericano y dice en una parte del libro Maniac, en uno de los testimonios de quienes conocieron a Jacob von Neumann, este científico extraordinario y a la vez pavoroso en un cierto sentido, o sea, produce temor, como decía antes, un genio, una inteligencia tan desbocada, una inteligencia tan radical. Richard Feynman dice lo siguiente en el libro de la Batut: gran parte de la civilización que hoy habitamos, con avances tecnológicos que rivalizan incluso con el poder de los dioses, solo fue posible gracias a la monomanía de un hombre y a la necesidad de construir computadoras electrónicas para calcular si una bomba de fusión iba a explotar. Estamos conversando sobre Benjamín Labatut, con quien tuve la suerte de conversar el miércoles pasado en un acto en Puerto Varas que se llamó Irrupciones. Leí toda su obra, me pareció un escritor que ha hecho un camino indagatorio propio, un original, se ha metido en el ámbito de la ciencia, un ámbito que normalmente está separado del mundo de los literatos. Un solo escritor chileno tal vez había hecho la primera incursión en ese terreno de la lógica, de la matemática, de la física. Me refiero a Juan Luis Martínez, el poeta autor de la nueva novela. Labatut, de alguna manera, inventa una nueva manera de ficcionar y con una materia, el mundo de la ciencia, el mundo de la mente de los matemáticos, que había sido poco explorada en literatura, y probablemente esa es la razón del éxito
trepidante que ha tenido en el mundo literario extranjero. Veamos una de las críticas. Mark Hannon dice: monstruosamente bueno. Se lee el libro Maniac como un mito fundacional sobre la tecnología moderna, pero con el ritmo de un thriller. También Sasha Mariana Salman dice: brillante, peculiar en el mejor sentido de la palabra, te deja sin aliento. La Batut se fascina por algo e indaga en esa dimensión oscura y también luminosa de la ciencia y de las matemáticas. Las matemáticas, claramente, por lo menos las matemáticas del siglo XX y XXI, las matemáticas que rompieron todas las matemáticas antiguas, las matemáticas clásicas, el orden del mundo que le había asegurado esa matemática y que generaron una visión de la realidad completamente distinta, como la física cuántica, realmente están ahí en el límite de la luz y la oscuridad. La Batut no emite juicios morales ni éticos, pero evidentemente que los libros nos dejan preguntas y nos dejan inquietudes sobre el tema del bien y el tema del mal en el mundo de la investigación científica y en el mundo del desarrollo tecnológico. ¿Qué va a escribir la Batut después de esto? Llegó hasta la inteligencia artificial. ¿Con quién más seguirá indagando? Es lo que estaremos atentos, porque es un escritor que hay que mirar, que hay que escuchar, que hay que sobre todo que leer, que probablemente seguirá dando que hablar en los próximos años. Queridos y queridas radiovidentes, nosotros nos despedimos. Yo voy a cerrar la verja de madera de mi jardín, pero me voy a ir escuchando un tema de alguien que hizo buenas migas con Benjamín Labatut, la músico norteamericana Laurie Anderson. Nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo me despido escuchando en mi jardín, en mi tocadisco ochentero, una música de la música norteamericana Laurie Anderson, amiga del escritor Benjamín Labatut, que he querido presentarles hoy día aquí en Desde el Jardín. Hasta mañana. If you've got leaving on your mind, tell me now, get it over. Hurt me now, get it over. If you've got leaving on your mind, if there's a new love in your heart, tell me now, get it over. Hurt me now, get it over. If you got leaving on your mind. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.